Lo he dicho 1000 veces. Que en tu país haya elecciones no significa que automáticamente vivas en una democracia. En Venezuela es costumbre que se vota cada tanto, sí. Lo hacen en medio de una dictadura en donde pues, no garantiza que la voluntad del pueblo vaya a prevalecer. Y entonces, inevitablemente, nos preguntamos, si hay una elección, ¿por qué no hay libertad? ¿Por qué no hay justicia? ¿Por qué, en el fondo, todo parece seguir igual? ¿Qué sentido tiene una elección si ya está todo decidido desde antes? Hay algo que repito cada día, y cada vez con más convicción. Que en un país haya elecciones, esto automáticamente no nos hace una democracia. Sí, lo digo porque es cierto. Vamos, hasta hay una broma en la película del dictador, en donde dicen, ya somos un país democrático, pero se ve que no es libre el voto, no es algo que sea de verdad la voluntad de la gente. Y es que, vaya, una elección puede servir de simulación. Y entonces la pregunta sería, ¿por qué o para qué hay una elección en México? Mucha gente cree que las elecciones son ese momento sagrado donde las voces de los ciudadanos se escuchan, donde se elige libremente y donde la voluntad popular se transforma en poder. Eso es lo que debería pasar, ¿no? Esto es un deber ser. Y no es una idea menor. Y dentro de esto que acabo de decir está la base de por qué hay elecciones, aún en las dictaduras. La legitimidad. El poder no es legítimo porque alguien tome protesta en el Zócalo, ni porque alguien grite más fuerte o tenga más seguidores. El poder es legítimo cuando se construye con instituciones confiables, con reglas claras, con participación auténtica, con respeto. Pero claro, todo eso se vuelve letra muerta cuando lo que hay es simulación. Sin embargo, esta simulación sí sirve para que estas personas en el poder digan que las instituciones lo respaldan y que el poder legítimamente es de ellos. Y realmente aquí es donde entramos en la carnita de las cosas, la elección judicial. Sí, esa que ya muchos sabemos antes de que ocurra, que será un circo, una simulación, y ya los escucho. Ah, igualito que con los del PRIAN, ¿no? Pero espera. Yo no voy a defender ni al PRI, ni al PAN, ni al PRD por unas elecciones limpias, justas y, vaya, perfectas. Porque esto no es una competencia de ver quién la tiene más sucia en la elección. Pero respondo sin dudar que la elección judicial va a ser peor todavía. Porque esto se trata de ver si aprendimos algo o solo estamos repitiendo las peores prácticas con otros colores. Y si el votante promedio de Morena criticó tan fuertemente las elecciones de Calderón, de Peña Nieto, incluso algunos de Fox, entonces la congruencia dictaría que hoy deberían de gritar igual o más de fuerte por las elecciones trucadas que estamos viendo. Porque esto que está pasando también apesta a suciedad. Tenemos narcocandidatos, tenemos boletas hechas al aventón que no respetan ni a la accesibilidad ni la claridad. Candidatos que tienen menos preparación que el desayuno de ese hermano que ni un café sabe hacer. Y peor aún, afiliaciones políticas disfrazadas a sabiendas de que eso estaba prohibido. ¿De verdad queremos construir un poder judicial así? Y ojo, ya no estoy defendiendo a un poder judicial que ya sabemos que ya pasó. No estoy defendiendo a un poder judicial que sí tuvo sus problemas, que sí tuvo sus defectos y que ya hemos hablado 1000 veces. Estoy simplemente mencionando que la elección judicial que se va a hacer ahora el 1 de junio no da ninguna garantía democrática ni resuelve ninguno de los problemas que criticaron a este poder judicial que se está yendo, ni siquiera a las elecciones que antes decían que eran corruptas, ahora se debería de gritar peor aún esa corrupción. Y bueno, es que de nuevo, así lo queremos construir con esta falta de claridad, con esta falta de transparencia, con esa descarada imposición de candidatos que obviamente ya están elegidos por dedazo desde antes. ¿Quién va a respetar las sentencias de alguien que llegó justo, por dedazo, o por consigna, o por cuotas? ¿Quién va a creer que hay justicia si el proceso que eligió a los jueces ya nació podrido? Una de las cosas más trágicas es que no hubo publicidad adecuada.
No hubo campaña de concientización, no hubo planeación real, ni siquiera el INE pudo hacer bien su trabajo porque no le dieron los recursos ni las condiciones para poder hacerlo. Y claramente esto es algo que el INE en su momento sí mencionó y reclamó. Y después, cuando llegue la desconfianza, porque seguro va a llegar, todos se van a lavar las manos. Todos van a decir que el pueblo eligió, pero ¿qué pueblo si nadie fue informado? ¿Qué elecciones si nadie va a participar? Vamos a terminar con un poder judicial sin legitimidad, tan vacío de respaldo ciudadano que hasta Noroña, autoproclamándose presidente, tendría más sentido para algunos. Y aún así, todo va a ser porque el show debe continuar. Porque el sistema necesita su coreografía institucional para no colapsar. Pero mira, yo de verdad quisiera equivocarme. Quisiera que después de la elección este episodio quedara viejo, caduco al instante, que me volvieran centro de críticas por pesimista. Me encantaría decir, la neta me equivoqué, todo salió bien, pero no. Lo que me voy a tragar en vez de las críticas justificadas no son mis palabras, sino una realidad todavía más jodida. Una realidad en la que, si ya nos quedamos de que el sistema judicial estaba lento, de que los casos no avanzaban, de que la justicia era un lujo inalcanzable, espérense a ver lo que va a pasar cuando los jueces estén en estos puestos por amiguismos, por cuotas, por consigna política y no por competencia. Esto no es democracia, esto es simulación, esto no es justicia, esto es reparto de poder, esto es un problema y no uno menor. Porque cuando la justicia se tuerce desde el origen, todo lo demás también se tuerce. La libertad, los derechos, la vida cotidiana. ¿Para qué una elección hoy? Para disfrazar el control de legitimidad. Para maquillar el poder. Pero no es democracia. Y cada vez nos parecemos más a eso que juraron que no seríamos jamás. Sí, claro que el deber de la ciudadanía es participar. Pero también hay que decirlo con todas sus letras. La abstinencia ciudadana, cuando es masiva, también es un mensaje. Y si menos del 20% del país sale a votar, no es que el otro 80% sea flojo o apático o irresponsable. Es que el país entero está gritando, aunque en silencio, que no te creo nada, que esto no me representa, que no me pidas que valide tu farsa. Porque una elección en la que nadie confía, una elección en la que huele a trampa desde antes de empezar, una elección más maquillada que influencer en filtro de Instagram, no puede llamarse democracia. Lo peor es que no estamos al inicio. Esto ya comenzó. No estamos viendo los primeros síntomas. Estamos en medio de la carretera y todos, en el fondo, vamos rezando porque no nos asalten en la curva, porque no nos bajen del coche con la pistola de la incompetencia en la cara, porque no nos roben lo poquito que nos queda. El derecho a la justicia, el derecho a confiar, el derecho a creer que esto podía cambiar. Sí, votar es un deber, pero también lo es decir la verdad. Esta elección no tiene legitimidad, y aunque México ya lo está diciendo, aunque muchos no quieran escucharlo, es así. Ahora tú, que estás preparado e informado, a influir.